y hablábamos fundamentalmente ya de Málaga. Gracias, familia, por estar ahí. Hablábamos del saneamiento integral porque nos compete en la Costa del Sol y en la capital malagueña muchísimo. Y porque no solo hace ya mucho tiempo que muchas de las infraestructuras para que a través de los emisarios submarinos no se emita porquería tenían que haber sido renovadas o incluso aumentadas, sino que, por ejemplo, la depuradora de Nerja ni siquiera está todavía. Sí. Bueno, esa en concreto corresponde al Gobierno central, pero yo creo que hay que enfatizar el caso de la Junta de Andalucía, que hace 2 años hace una programación ya definitiva, estamos en el último plazo, que concluye el 31 de diciembre de 2015, y presenta las 47 obras que hay que ejecutar en estos 4 o 5 años. Bueno, 2 años y pico después, de las 47 obras, no se ha ejecutado nada, pero nada de colectores, nada de depuradoras, nada de emisarios, nada de nada. Es decir, realmente, claro, ¿a quién le puede sorprender que Joaquín Marín recuerde que hace 40 años se hablaba de saneamiento integral? Es decir, realmente es una mala broma, ¿no? Es duro porque el saneamiento integral no es más que la expresión de lo que ocurre con muchísimos otros aspectos, ¿no? Es decir, ayer decía Elías Bendodo una frase que era acertada, no decía gastar es fácil, lo difícil para un gobernante es priorizar, cuando tiene que seleccionar, cuando tiene que determinar dónde hay que invertir, dónde conviene a la ciudadanía, en el interés general, dónde aconseja que se focalice la inversión. Bueno, lo decía el hombre que hace unos meses presentaba un plan para hacer pistas de pádel en los municipios de la provincia de Málaga, ¿no? Es decir, ironía al margen, ahí es donde está el quid, es decir, priorizar. El saneamiento integral ha sido postergado constantemente porque son obras, las pequeñas especialmente, de muy baja rentabilidad electoral. Claro. Son de estas que se dan por obvias. Claro. Lo insólito es cuando te recuerdan que no está hecha, pero hacerla no ofrece el lucimiento de unas luces de feria. ¿Quién decía la frase por ahí de que cuando la situación está ya como está ahora mismo la situación en España, en concreto en Andalucía, en concreto en Málaga, nuestra tasa de paro es escalofriante, ¿no? Estos 191.800, ¿no? Bueno, por ahí tenemos ya en Málaga prácticamente, ¿no? Va por ahí, ¿no? Hablo de memoria. Vamos a ver, ¿quién decía que esto solo lo arreglan políticos que no esperen como prioridad ser reelegidos? Bueno, una vieja frase de Bismarck muy repetida que dice el político piensa en las próximas elecciones y el estadista en las próximas generaciones. Bien, es decir, pues de recorrido, es una cuestión de recorrido. Vale, pues hablaba de una regeneración ética, Teresa, y yo hablo de algo tan pedestre como de servicio público en la política. También de servicio público en los medios de comunicación, ¿eh? Pero, entonces, ¿qué pasa? Que entonces no... Porque efectivamente, si lo que hace falta iba a formar parte de infraestructuras de futuro y no supone un relumbrón inmediato, etcétera, no va a dar votos, entonces... Hace falta políticos peleones, que sean capaces de dar un puñetazo encima de una mesa. Y no, si les dicen, este agua va por aquí, la tienes que seguir, seguirla. Pero es que el agua esa está muy sucia, claro, Teresa. Pues ese es el problema. Sí, es que el tema... Ese es el problema. El saneamiento integral de la Costa del Sol tenía que haber tenido el mismo nivel de parangón como el AVE. O sea, eso es tan importante como la llegada del AVE. Es nuestro AVE del mar, o sea, para que el Mediterráneo malagueño, en este caso, tenga un nivel suficiente. O sea, porque estamos compitiendo, ojo, con Baleares, estamos compitiendo con Canarias. Y entonces, esos turistas, a mí de verdad, a mí me parece casi un milagro de que vengan tantos turistas aquí y que se bañen. O sea, a mí me parece un absoluto milagro. Menos mal que aquí hay una oferta complementaria y es un destino bastante completo, entonces es suficientemente atractivo por eso. Pero si tú estuvieses solamente focalizado en el clima y solamente en la playa, en el mar, desde luego sería un desastre, totalmente tal y como está ahora mismo la calidad del agua. Claro, lo que ocurre es que es cierto que es mucho más llamativo retratarse enfrente de una locomotora del AVE haciendo su primera entrada en una flamante nueva estación que retratarse enfrente de una depuradora. Eso no sirve de cartel electoral para nada, ¿no? De todas formas, no está mal, creo yo, que el político piense en las próximas elecciones, porque es cierto que las generaciones se van sucediendo, pues bueno, también a cortos periodos, ¿no? Elección tras elección. Pero para que el sistema funcione, a mi entender, tienen que ocurrir al menos 3 cosas. Que la política sea transparente,
que exista una oposición eficaz, capaz de rendir cuentas, y que haya una ciudadanía con un sentido cívico también importante, ¿no? Capaz de exigir esa rendición de cuentas. Y nuestro país, pues si descendemos al nivel, antes hemos hablado del nivel autonómico, si descendemos al nivel local, no digamos, ¿no? Muchas de estas tres cosas, pues no es que fallen, es que no existen. Entonces es mucho más fácil repetir ese vicio de volver a prometer cosas que se han prometido hace 20, 30 o 40 años y sucesivamente por diversas formaciones políticas, cuando enfrentes no tiene nadie que sea capaz de exigirte el hacer las cosas de otra manera, cuando no hay nadie capaz de vehiculizar un descontento de que está en la opinión pública e introducirlo en el sistema político. O sea, tenemos gobernantes deficientes, si eres tenemos político una y no tienes oposición una peor. ciudadanía muy preparada que está ejerciendo de manera permanente una crítica solvente, no estás obligado por ética y por profesión y por servicio a hacerlo bien. Claro que sí, pero lo otro ayuda. Y si tienes una oposición que también es capaz de sacarte los colores cada vez que sea preciso, pues ayuda más todavía, ¿no? Ese es un punto fundamental, ¿no? Y es difícil denunciar, enunciar y denunciar. Podríamos utilizar ambos verbos indistintamente. Es duro decir que tenemos una ciudadanía, que somos en primera persona del plural una ciudadanía deficiente, una ciudadanía que no digamos, ejercemos lo que se espera en la cultura democrática, la cultura cívica, no cumplimos, no aprobamos. Realmente, cuando tú compruebas que el Partido Socialista ganara, es un ejemplo, no me da igual, el Partido Popular en las últimas elecciones en Valencia o el Partido Socialista en Andalucía, te obliga a reflexionar, es decir, ¿en qué nivel de desgaste, qué clase de escándalos, qué episodios de corrupción tiene que haber en un gobierno autonómico para que la ciudadanía considere que debe haber un recambio? Por supuesto, el recambio también está unido a que la alternativa haya sido capaz de definirse, de presentarse ante la ciudadanía de manera creíble. Pero a veces el nivel de escándalos, de corrupción y de incompetencia es tan aparatoso que dices, no importa, el cambio, la alternancia, como mínimo, va a introducir aire fresco, es decir, va a obligar a abrir las ventanas, en el caso andaluz, en un partido hegemónico durante 3 décadas, durante 30 años. No es un caso insólito, es decir, en Baviera, por ejemplo, desde la Segunda Guerra Mundial, gobierna el mismo partido. Pero claro, con unos usos, con una cultura democrática mucho más poderosa, con esa transparencia de la que hablaba Ángel, que naturalmente, claro, hace que los ciudadanos tengan, por un lado, un nivel de desconfianza mucho más bajo y que los políticos se sientan mucho más obligados a rendir cuentas y a actuar de manera competente, lo que no obsta para que allí también haya problemas y haya pequeños escándalos, pero no en el nivel que estamos viendo en España, que un gobernante absolutamente bajo sospecha por escándalos de corrupción puede repetir con mayoría absoluta en elecciones locales y autonómicas. Y eso es verdaderamente demoledor, ¿no? Sí, en este caso, perdón, ha comentado Teodoro el caso de Baviera. Por ejemplo, en Japón el Jiminto ha gobernado durante más de 50 años, el Partido Liberal Democrático, el PRI en México más de 60 años. Entonces, claro, eso crea una estructura de poder tan clientelares como también hemos comentado antes, que es muy difícil esa alternancia. Y si esa alternancia crea también con un candidato gastado, con un candidato que no ofrece savia nueva y que va solamente sin apretar el acelerador, como era el caso, en el caso andaluz, de Javier Arenas, pues está claro que Griñán con una campaña muy normalita, pero sí una campaña suya, el que no se identificara en ningún caso con Chávez, ni con Felipe González, ni con otro miembro ni con Rubalcaba, pues llega a decir que puede mantener ese gobierno a pesar del escándalo de los seres falsos, de Mercado Sevilla y todo ese goteo a esas fundaciones en la órbita del PSOE de la Junta de Andalucía. Pero más el fracaso acelerado del gobierno central. Exactamente, sí, efectivamente. Pero Ángel ha comentado, un caso muy interesante en el que un poco también reivindicaba que la oposición municipal también fuera de categoría.
acaba de dimitir, o acaba de anunciar la dimisión, mejor dicho, para diciembre ya es efectiva, de Pedro Moreno Brenes. Mañana Pedro estará Moreno aquí, Brenes, vamos a hablar con él un rato. Pedro Moreno Brenes ha sido uno de los que ha dado un aire fresco a la oposición, con una posición ilustrada, con una oposición al pie del terreno, con una oposición que sabía lo que se tenía entre manos y se va. Y Carlos Hernández Pesi también, como número 2 de la lista María Gámez, también ha dejado la retirada parcial. Vuelve a su plaza de arquitecto dentro de la Diputación, creo. Entonces, claro, tampoco Hernández Pesi, tampoco parecía que iba a ser también un soplo de fresco, de que a lo mejor podía acompañar a María Gámez de una manera muy clara, y parece que no hay una posición en todo caso, fuerte. ¿Qué pasa en la oposición? De la Torre a este paso, aunque digan que está en el fin de ciclo desde hace ya algún tiempo, puede estar toda la vida, a no ser que le quiten los suyos, que ese es otro cantar. Porque se fue Marisa Agustín Duy, se fue Amparo Bilbao, se fue Enrique Salvo, o sea, se va a Pecis, ahora en Izquierda Unida se va a Pedro Moreno Brenes, pero aunque fuera un hombre de Izquierda Unida, era un hombre que compensaba mucho, pivotaba con mucho peso en oposición municipal junto al PSOE. ¿Qué pasa? Bueno, ejercer la oposición es desalentador en el plano local, tiene menos entidad y menos lucimiento incluso también, una ¿no? mayoría absoluta. Pero en cualquier caso yo creo que el problema que tiene el Partido Socialista es muy serio. Pedro Moreno Brenes se va por cuestiones personales y yo creo que todos las entendemos y son razonables, ¿no? Lo lamentamos porque la característica de Pedro Moreno Brenes es justamente la que más hemos echado en falta en general en la oposición en el plano local, que era alguien que estudiaba, alguien que se preparaba los consejos, las comisiones, los plenos, que cuando aportaba datos, aportaba argumentos consistentes, no eslóganes, no frases del argumentario que el jefe de prensa o cualquier asesor no marketing. te hubiera pergeñado, ¿no? Y eso yo creo que ese ha sido el gran cartel de Pedro, ¿no? De Pedro Moreno Brenes. El problema del PSOE es un asunto serio, es decir, en la anterior legislatura o en el anterior mandato, de los 9 o 10 concejales se fueron 7, los 5 primeros, ¿no? Y van camino de repetir una situación similar, porque se están yendo unos, se va. Probablemente Pepín Sánchez Maldonado está ahora mismo, prácticamente todos sabemos que está, al puerto, ¿no? Es el nombre que suena para el puerto, y es la persona que, aunque solo en el ámbito de Hacienda, pero por lo menos ahí aporta conocimiento y aporta un cierto rigor, ¿no? Y se rebaja su participación Hernández Peci, que era el número 2, que en el plano del urbanismo, el otro gran asunto local, también aportaba rigor y lucidez. Las personas en la lista que eran los independientes, los nombres de un mayor lucimiento, prácticamente han desaparecido por completo. Esos son nombres que van en las listas, que si se gobierna bien, pero que no asumen que realmente puede haber un papel deslucido y duro, que es trabajar 4 años en algo que, como muy bien decía Ángel, es fundamental para el buen funcionamiento de la democracia. Es decir, no hay teóricos de la democracia que hablen del gobierno sin oposición. Es decir, la oposición es fundamental, claro. Es gravísimo, ¿no? Es gravísimo que el gobierno se quede sin oposición. Claro. No solamente porque a medio plazo mina las posibilidades de alternancia, porque evidentemente el alcalde futuro se debe estar labrando el puesto como oposición al alcalde actual, sino porque deja al gobierno actual prácticamente sin una voz crítica. Es una tremenda responsabilidad. Cada uno la tiene en la medida de los votos que ha cosechado, porque efectivamente Pedro Moreno, creo yo, que ha ejercido el papel de líder de la oposición municipal, un papel para el cual los votos no le habían deparado, pero lo ha hecho en el vacío que otros han dejado, ¿no? Y ahora ese rosario de concejales de la oposición que van dejando esta cada vez más desguarnecida plantea una situación gravísima. Hasta tal punto es así que yo creo que la ley debería de contemplar algún tipo de correctivo para estos supuestos. Es decir, bueno, si usted se va, su puesto se pierde. ¿Qué es esto de que un señor que estaba en el número no sé qué de la lista, que nadie sabe quién es y que lleva 3 años esperando, 2 años, de repente ahora, por este arte de birlibirloque... No, si usted se va, su opción política pierde un puesto de representación. Así que piénselo usted mucho si se va o no, dejando cuestiones personales aparte que son muy atendibles de la situación personal. En Madrid, tanto el presidente de la comunidad como la alcaldía son personas que estaban ahí en turno. Yo creo que en honor a la verdad convendría añadir, ya que hablábamos de Málaga, que Francisco de la Torre se caracteriza
o más bien no se ha caracterizado por dejar a su suerte a la oposición. Es decir, así como Cospedal ahora se ha convertido en el icono de la antipolítica, es decir, que no cobren sueldo los diputados. Claro, el diputado que no cobra sueldo está claro que no va a trabajar como diputado, es decir, desactiva la Cámara, ¿no? Desactiva el legislativo, pero Francisco de la Torre ha defendido en los emolumentos y en los mecanismos de trabajo, la estructura de trabajo, ha defendido a la oposición y no se le puede responsabilizar, más que en todo caso a su éxito electoral, el desaliento de la oposición. Yo creo que el Partido Socialista se lo tiene que hacer ver, porque tiene un serio problema, ¿no? Y ese serio problema es un serio problema que traslada a la ciudadanía, es decir, se convierte en un problema de la sociedad. Además, es que yo creo que en la oposición no se ha valorado suficientemente la figura de Francisco de la Torre, que es un político con raza, ¿eh? Es un político que lleva muchos años y que las personas que tiene la oposición deberían estar a su nivel, como mínimo, para hacerle frente. Sí, como perfectamente recordaréis, él entra también a la alcaldía un poco, digamos, de rebote, precisamente. Claro, se va a Celia Villalobos al Ministerio de Sanidad. Lo cual también es una forma de dejar el puesto para el que se han elegido los ciudadanos. Pero, sin embargo, a partir de ahí, pues... Y luego en las elecciones siguientes lo ratificó. No, yo lo único que se puede lamentar tema. es que no tomara la decisión en su tercer mandato de irse contribuyendo, primero a irse en un momento de éxito personal, cuando quizás las energías empezamos a intuir que ya no son las mismas, ¿no? Las ideas... Antes de tomar su decisión de irse al Senado y todo este tipo de... Yo creo que y propiciar ya la guerra... Tuvo un gran momento para irse y hubiera contribuido, me parece... Nos ahorraríamos todos estos comentarios si hubiera limitación de mandatos, ya está. O sea, yo creo que siempre abundan demasiado tiempo en las discusiones y en las tertulias. Y no son buenos. Limitación de mandatos no en la presidencia autonómica y en los ayuntamientos. Vamos, yo creo que ya... Sí. Aparte de todas maneras, se ha comentado un tema de lo de... Bueno, Brenes, es verdad que hay razones personales, indudablemente, pero hay razones políticas. Hay razones políticas, porque está claro que él era uno de los máximos favoritos para ser consejero de turismo. O sea, obras públicas, que eran las dos carteras que al final obtuvo Izquierda Unida. Y si él hubiese sido consejero de turismo, él seguro que hubiese dicho todas las verdades que había en la Junta. Y está claro que Rafael Rodríguez no está diciendo todas las verdades de todo el oscurantismo que hay en esa gestión de la Junta. ¿Eso creéis? ¿Compartís eso? Bueno, es difícil hacer un diagnóstico tan categórico. Hombre, lo que sí, yo creo que se puede compartir con Agustín. Tú dices que está claro, Agustín, tendrás datos para... Bueno, tengo fuentes, evidentemente, y datos. Hay una parte que probablemente todos compartimos como intuición, ¿no? Que Pedro tuvo una gran decepción personal cuando su partido no lo... Además, evidentemente, reunía el perfil adecuado, ¿no? Es decir, y era su gran oportunidad personal también, por la que uno está en la política y trabaja muchos años en la política y tuvo un gran desencanto. Bueno, pero creo los baños del Carmen hablaremos otro día. Hoy se implanta el SARE, definitivamente, que lo sepan, en la zona del Perchel, para las personas que nos vean desde Málaga capital y de la provincia, que si van a Málaga, en la zona del Perchel se implanta la zona azul, el SARE y todo esto. Más ciudadanos felices. Sí, estupendo. O sea, utilizar el ordeñe ciudadano en momentos de crisis, yo no sé hasta qué punto es más o menos atinado, pero esto empieza a ser asfixiante. La felicidad no es solo para los barrios residenciales, debe no, pero esto es una medida medioambiental para que cojamos solo el autobús, que es lo que tendríamos que hacer, pero para eso que no nos hubieran hecho tantos parking en el centro, no sé, no es que no lo acabo de ver a nada la relación lógica, pero bueno, en todo caso... Peor es el asunto de que la Guardia Civil tenga que estar secando las hojas de marihuana y viendo cuántos porros salen para saber qué delito pueda tener la incautación de una plantación u otra, sea en tu casa, en el fregadero, en la cocina, que es otra de las noticias con las que nos desayunamos en estos días, que es sencillamente surrealista. Entonces, nos hacen falta severos correctivos. No vamos a arreglar ninguna de estas situaciones, pero yo creo que de manera serena. La tele no es más que eso, es estimular al conocimiento. El resto... Pues hombre, para los libros y el sistema educativo en sus diversos niveles. Pero la tele es para estimular el conocimiento tratando de ser medianamente entretenidos. Yo no sé por mi parte, por la vuestra desde luego lo conseguís con creces. Yo os lo agradezco mucho. Siempre gente como vosotros es un lujo y que vengáis sin cobrar, esto es tremendo. Bueno, esto es impresionante. Entonces yo creo que por lo menos os pongo un buen sabor de boca para terminar con la música de Gemma Cuéllar. Cariño, es tu turno. Gracias por estar aquí. Gemma, ¿qué nos vas a cantar? Muchas gracias, Domi.
Bueno, voy a cantar La Puerta número 3, que es el single del disco que acabo de grabar, y espero que os guste. Frente a ti, una pared que no te deja ver la realidad de ser feliz, de no caer en la trampa. Empuja bien para salir, que hay 1.000.000 de salidas y esa que ves no es real. Eso que ves es mentira. Hay una ilusión falsa detrás de la puerta número 3 y la verdad es que te perdí buscando la verdad y creo que será mejor que me despida del caos de tu corazón, del caos de tu corazón. No esperes más, o se abrirá la caja de pan.